En las últimas clases hemos estado observando cómo realmente nosotros tendríamos que almacenar cada elemento dentro de el área del restaurante. Vimos también ya desde un inicio cómo debemos de tener nosotros la forma de eliminar algunas bacterias, cómo nosotros vamos a establecer una situación en un momento determinado de llevar a cabo un proceso dentro de un restaurante. Si bien es cierto, pues la parte de la administración turística es incierta, en un momento determinado vamos a poder observar que ustedes tienen un campo para hotel, para un restaurante, para, les decía, impulsar y promover lo que es el turismo, un turismo local, un turismo a nivel internacional, ser receptores, ser una agencia dentro de varios campos tienen ustedes, eh, pues el área de trabajo. Nosotros en este momento nos estamos centrando dentro del área de gastronomía. La importancia y la relevancia que tiene es que en un momento determinado ustedes van a llegar a ser los propios administradores de su propio negocio. Con ello también vamos a entender que en algún momento, les decía, en la unidad final, ustedes tienen que desarrollar una práctica que está establecida en la preparación de menús específicamente y que por ende, pues ustedes tienen que manejar todos estos elementos. El cómo usted va a cocinar, cómo va usted a eliminar bacterias, cómo usted va a presentar esa situación de no combinar alimentos para que exista una contaminación, de cómo usted va a vestir de forma adecuada, etcétera. Según nos permita también la oportunidad, pues nosotros vamos a desarrollarlo, ¿verdad? Estableciendo estos parámetros que nosotros estamos abordando en este documento. Este documento es muy extenso, es muy bonito, puede uno realmente captar y generar la idea imaginada de cómo se establece cada uno de los procesos. Vimos los puestos establecidos dentro del mismo y por lo tanto nos permite observar esa parte de lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de un área de restaurante. Vamos a continuar y dice la tabla de requisitos de calidad sanitaria de productos hidrobiológicos. Nosotros ya vimos eh, los utensilios de cocina, ya vimos, por ejemplo, cómo la persona tiene que tener la higiene, cómo va a tener la higiene dentro del ambiente de lo que es la cocina, cómo va a matar las bacterias en los alimentos, cómo los va a almacenar y vamos ya casi que en la recta final de establecer los últimos elementos. Ya vimos casi todos los congelados, ya vimos las carnes, ya vimos las vísceras. Hoy vamos a terminar con ver aquellos alimentos que en un momento determinado pues necesitan, ¿verdad? Un adecuado manejo sanitario específicamente. Y acá nos dice, requisitos de calidad sanitaria de productos hidrobiológicos frescos, alimentos. En este caso nos presenta los pescados, características y aceptabilidad que debe de tener el pescado como tal. Dice que los ojos del pescado deben ser prominentes y brillantes, agallas rojas y húmedas, escamas firmemente adheridas, carne suave al tacto, olor característico marino. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de esta situación? Porque estamos diciendo que va a ser un producto fresco, por lo tanto debe de requerir estos como tal. Dice características que permitan identificar que el producto no es bueno y por lo tanto vamos a rechazar y que en este caso ya vimos las fichas, ¿verdad? De devolución que se establecen. Dice ojos hundidos, opacos, hay llagas pálidas, verdosas o grises, escamas desprendidas fácilmente, carne fiable, olor ácido u ofensivo, presencia de parásitos que pueden ser quistes o larvas. Y por lo tanto, si nosotros vemos en el producto esas características,
vamos a desecharlo. Bueno, automáticamente no lo desechamos nosotros, sino se lo devolvemos al proveedor. Y para ello nosotros ya vimos aquellas fichas, ¿verdad? En donde establecemos por qué situación es que no las vamos a recibir el producto. Luego tenemos los crustáceos. Dentro de los crustáceos están establecidos los camarones, langostinos, cangrejos, entre otros que utilicen un caparazón específicamente. Dice, si están vivos, deben de tener un color gris o verde azulado, olor suave, característico definitivamente, ¿verdad? De estos crustáceos, carne firme y elástica deben estar íntegros, es decir, ¿verdad? Completos. En los camarones, dice, la cola debe de ser replegarse bajo el tórax, es decir, que está curvada, ¿verdad? Y nos dice también cuando nosotros definitivamente no vamos a recibir estos elementos. Y dice, los crustáceos muertos que tengan un color rojizo por efectos del calor. Óigase muy bien, un color rojizo por efectos del calor. O olor fuerte de amoniacal, carne fofa, blanda. En los camarones, la cola se desliga del tórax y permanece suelta. Es decir, que cuando usted en un momento determinado lo pueda agarrar, lo pueda manipular, caiga la cola, ¿verdad? Entonces, eso ya no es comestible. Y en algún momento se puede visualizar presencia de parásitos. Entonces, ahí ya nosotros rechazamos ese producto. Moluscos, dice bílvalos, conchas de abanico, choros, machas, almejas, mejillones. Si están vivos, vamos a pesar, a pesarlos. Dice, valvas deben estar cerradas o cerrarse al tocarlas. Sonido macizo al chocarlos o al sonar, ¿verdad? La caparazón como tal, al hacer un ruido, olor fresco como tal a marino, movilidad del manto al tocarlo. Es decir, que va a tener una reacción lógicamente al poderlo manipular. Dice valvas abiertas, no responden a la excitación del manto, olor ácido, a pútrido, es decir, putrefacto, que ya está en descomposición y por lo tanto no vamos a aceptar ese tipo de producto. Y por último tenemos a los cefalópodos, pulpo y calamar. La piel suave y húmeda, ojos brillantes, olor marino, color característico que pertenece a la especie, una carne firme y elástica, tentáculos bien adheridos al cuerpo, es decir, que no se van a desprender del mismo, ¿verdad? Piel pegajosa, opaca, olor a putrefacto, los tentáculos se desprenden del cuerpo, ¿verdad? Cuando yo lo voy a tomar y por lo tanto esas características me dan a mí rápidamente la idea que la carne está en descomposición y que ya no lo vamos a usar. Entonces, estos elementos son importantes para que nosotros tengamos el cuidado de establecer todo lo que tenga en un momento determinado que ver con estos alimentos correspondientes acuáticos. Y en su momento nosotros tenemos que velar por cada uno de ellos. Ya vimos cuántos días pueden durar de forma congelada y por lo tanto debe de no guardar aire, ¿verdad? Dijimos también en su momento y solamente ese tiempo establecido es el que nosotros vamos a tenerlo en reserva en el congelamiento. No podemos tenerlos más días. Y por lo tanto, si nosotros lo vamos a aceptar, en este caso, de forma viva, debe de cumplir con estas características establecidas. Estas definitivamente no. Si nosotros encontramos estas, vamos a devolver el producto porque podemos generar alguna contaminación con otros alimentos o podemos llegar a intoxicar a nuestro comensal, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no queremos definitivo. Luego tenemos tablas de requisitos de calidad para carnes y huevos, nuevamente.
Requisitos sanitarios que vamos a tener en este alimento fresco. Alimento, carne de res, características de aceptabilidad, superficie brillante, húmeda, color rojo, de un tono subido, ¿verdad? O sea, un rojizo, extenso, firme al tacto, olor característico, grasa blanca o ligeramente amarillenta, pero dice ligeramente, no que esté amarillenta como tal. Y por lo tanto, si no cumple estas características, es que yo voy a observar las siguientes y estas a mí me están indicando que no voy a aceptar el producto. Dice, superficie pegajosa, color oscuro, y aquí dijimos rojo, de tono subido, no oscuro, verdoso, blanda al tacto, olor ofensivo, presencia de parásitos que pueden ser quistes o larvas. Y definitivamente, pues aquí, viendo estos dos elementos, automáticamente lo desecho. Ahí ni siquiera se lo regreso al carnicero, ¿verdad? Pero sí tenemos que observar estos elementos. Carne de cerdo, superficie brillante y húmeda, color rosado subido, firme al tacto, olor característico o masa muscular sin presencia de granulaciones, es decir, quistes, ¿verdad? ¿Cuál sería el rechazo? Superficie pegajosa, color oscuro y viso verdoso, blanda al tacto, olor ofensivo, masa muscular con quistes o larvas. Eso lo desechamos. Carne de pollo, superficie brillante, firme al tacto, piel adherida al músculo, carne rosada, húmeda y olor característico que le pertenece como tal al pollo. La forma de rechazo sería superficie pegajosa, carne blanda, la piel se desprende fácilmente, la coloración amoratada o verdosa, ese pollo ya no nos sirve. Y dice sanguíneo, lento, olor ofensivo. Y con estos tres elementos tenemos que tener mucho cuidado porque en algún momento nosotros vamos a considerar que tenga algunas consideraciones leves de esto, pero en la preparación va a tener una descomposición plena y por lo tanto ahí corremos el riesgo de generar una contaminación. Entonces, en esos alimentos nosotros vamos a tener que observar muy bien y no solamente, ¿verdad?, desde un área de restaurante, sino también nosotros dentro de casa. Yo les decía la vez anterior, todos estos elementos no nos van a servir a nosotros solamente en el área de restaurante y yo voy a tomar esas medidas. Nosotros siempre vamos a tomarlas dentro de lo que corresponde nuestro hogar. Y es que desde el hogar nosotros podemos hacer esa visualización de estos elementos como tal. Y tenemos requisitos de calidad sanitaria de los huevos frescos. Y con los huevos también ese es otro cuidado que vamos a mantener. Dice huevos. Superficie limpia, color y forma según raza o especie de ave. Cáscara íntegra. Recordemos, ¿verdad? Que si la cáscara es blanca, pues blanca vamos a observarla. Si es de color café, o color beige o color piel, como usted quiera llamarle, pues esa va a ser la característica que va a tener. Dice, no se debe de notar la cámara de aire, es decir, no va a tener una rajadura en donde nosotros podamos observar esa última capa que va antes, ¿verdad? De la cáscara como tal. Eso no lo podemos nosotros observar. Tiene que estar completamente intacto. Dice características de rechazo. Superficie rigurosa, rajado, roto, débil. Dice de aspecto anormal. La cámara de aire notoria. No debe, dice, sobrepasar los 15 milímetros de presencia, ¿verdad? De excrementos o rasgos sanguíneos. Eso definitivamente nosotros tenemos que devolverlo, desecharlo. Olor fétido, muy característico, ¿verdad? De algo descompuesto. La clara o yema con puntos de turbidez,
En este caso, cuando ya se abre, ¿verdad? Automáticamente la clara o yema con puntos de turbidez, eso no lo podemos consumir. Colores o pigmentos extraños, todo ello en un momento determinado nosotros tenemos que observarlo. Cuando el alimento como tal esté fuera, es decir, sin cocción, y cuando nosotros vamos a llevarlo a esa preparación. Tenemos que tener estas características importantes. Esto comprende entonces la parte que habíamos visto en relación a pescados, carnes y automáticamente le estamos sumando huevos. Dentro de los mismos vamos a encontrar las últimas, vuelvo a repetir, tablas en las cuales vamos a encontrar esos requisitos de calidad de otros productos. Y nosotros ya vimos con antelación todos los otros elementos así de forma rigurosa. ¿Qué otros alimentos hay? Alimentos enlatados. Eso también nosotros ya pudimos observarlo en la clase anterior, pero acá nos hace un pequeño resumen. Alimentos enlatados, envases íntegros, rotulados con registro sanitario y fecha de expiración, es decir, la vigencia que va a tener. Además, dice con composición del producto, el nombre y la dirección del fabricante. Esos son los registros sanitarios específicos que vamos a manejar y que vamos a tener en cuenta para poderlos utilizar, para poderlos eh, tenerlos en cuenta para poder verificar que en este caso vamos a utilizarlos como tal. Dentro de los enlatados y envasados anteriores vimos y dijimos que si, por ejemplo, el frasco va rajado o tiene la lata tiene alguna abolladura, definitivamente no la vamos a emplear. Tenemos acá, dice, envases con deformaciones. En este caso, si fueran, por ejemplo, plásticos, ¿verdad? Si estuvieran hinchados, si fuera una lata y estuviera abollado o que tuviera un área, de todas formas, aunque sea exterior oxidada, no vamos a emplearlo. Si el frasco por alguna razón lleva alguna rajadura, alguna abolladura, aunque vaya sellado, definitivamente no lo vamos a utilizar y lo vamos a devolver. Cuando al abrir aprecien gases u olores desagradables. Recordemos que en los enlatados es una garantía que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, en un envasado, pues cuando nosotros giramos la tapa, siempre va a hacer el sonido del aire y que va a ser expulsado. Por lo tanto, cuando abrimos hace ¡puc! Esta es la garantía que nosotros tenemos, que la botella, el envase, tiene todavía establecido que está en buen estado los elementos que vamos a utilizar. Si en un envasado no genera o no expulsa ese aire, definitivamente no lo podemos emplear. Quiere decir que eso ya fue manipulado y que por ende no tenemos la garantía de los elementos que tiene por dentro. La fecha de expiración, es decir, la fecha de vencimiento, la fecha del registro en el cual fue fabricado y cuánto tiempo, ¿verdad?, tenía para estar establecido dentro del mismo. Los embutidos y las carnes, dice, curadas. Ya habíamos hablado también de esta parte. El color y sabor propios y uniformes, ¿verdad? Nosotros sabemos que los embutidos pues tienen una característica especial. No va a ser verdosa, no va a ser oscura. Las carnes crudas deben mostrar superficies secas, brillantes, olor y sabor característicos que le pertenecen al alimento como tal. Debe tener un registro sanitario y la fecha de expiración. Con superficie húmeda, el rechazo sería una superficie húmeda, pegajosa, con exudación de líquido o cambios de coloración.
¿Se recuerdan que cuando dijimos, por ejemplo, en relación al pescado que tiene que estar en una inclinación de diagonal para que todos esos líquidos que el pescado va a generar no lleguen, ¿verdad? A introducirse en el mismo para no generar una contaminación del mismo alimento. Lo mismo pasa con las carnes. Nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que los líquidos que en un momento vaya a expulsar, pues tengan esa situación normal, que no tenga un cambio, ¿verdad? Porque eso me genera a mí la idea de que ya está en descomposición. Zonas flácidas a la palpación con indicios de putrefacción o fermentación, con manchas parduzcas o verdosas, fecha de expiración. Tenemos entonces que todos estos elementos debemos de manejarlos claramente. Las bebidas embotelladas o envasadas, envases íntegros, rotulados con registro sanitario, cuando corresponda con la fecha vigente, con las materias definitivamente extrañas en su interior, pues nosotros vamos a desecharlo. Las tapas no deben estar violadas, lo que yo les decía, ¿verdad? La ausencia de gas en bebidas carbonatadas. Si no tenemos esa efervescencia al abrir un envase que esté carbonatado, es decir, esas burbujas que genere al abrirlo, ese sonido de la expulsión del gas, definitivamente no vamos a consumir esos elementos porque nos están dando la idea a nosotros que no tiene los registros establecidos para ser consumido. ¿Alguna duda al respecto con el tema? No, señor, todo bien. Muy bien, entonces, nuevamente, ya prácticamente estamos dando conclusión a nuestro documento, del cual nos va a servir mucho en un futuro. Iniciamos entonces la página 38, lo que son tabla de calidad sanitaria en productos hidrobiológicos. Tenemos también la tabla de requisitos de calidad para carnes y huevos. Estamos sumando los productos, como son los enlatados, embutidos y algunas bebidas. Con ello voy a concluir la clase el día de hoy. Tenemos ya solo la parte acá, ¿verdad? De conclusiones de cómo nosotros debemos realmente prestar importancia a todo lo que nosotros abordamos en este documento, y con ello vamos a concluir. Así que estos últimos minutos que nos restan, pues aprovechémoslos para dar inicio a nuestro resumen. En la próxima clase vamos a ir sumando otro tema como tal. Trabajemos, por favor. Está bien, señor. Gracias, Katy.
Que tengas una bendecida mañana, Katy. Puedes pasar a tu siguiente clase. Gracias, señor. Feliz día, nos escuchamos más tarde.